Romanos 5. ¿Ya estamos ahí? Romanos 5. Dice de esta manera. Al ratito platicamos de los pormenores, ¿sí? Romanos 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de que había de... Pero el don no fue como transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Vamos a orar, por favor. Señor, gracias, Padre, por la misericordia que has derramado en nuestras vidas, Señor. Gracias por guardarnos en ti, por guiarnos a seguir constantes buscándote, Señor. Te rogamos nos hables el día de hoy, si bien se puede escuchar como algo muy, muy conocido, sabemos que tú, Señor, quieres todo el tiempo que tengamos presente quién eres, qué hiciste, quiénes somos en ti, Señor. Y necesitamos recordarlo cada día, necesitamos fortalecer nuestra fe. Guíanos a atesorar todas tus palabras, Señor, y ponerlas por obra en el momento necesario. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Pues dije, ¿qué les digo? Si todo está tan claro. No, pero hay mucho más acerca de todo eso. Hablamos acerca de la justificación, pero los resultados también de esa justificación. 8 y 9 de este mismo capítulo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué sucedió? Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Tenemos que tener bien presente este concepto porque es todo lo que toda la vida tenemos que considerarnos justos, justificados ya en él. No somos inocentes, no lo somos, pero somos ya justos. La condición nuestra ya es diferente que cuando no estábamos en Cristo. Desde el día que nosotros pusimos nuestra vida en sus manos, nuestra fe en el Hijo de Dios, cambió la condición nuestra y ya pasamos de ser los acusados y culpables a ser los justificados, aunque culpables, justificados por Jesucristo. ¿Sí? No somos inocentes, es cierto, pero Jesús nunca fue culpable. Siempre fue justo, siempre fue inocente y eso es lo que nos recubre a nosotros. Nos pone en la condición que necesitamos para poder llegar al Señor. Sin Cristo no hay salvación, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados, no hay justificación sin la sangre de Jesucristo. ¿Sí? No lo hay. Entonces,
Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y llegamos a este punto, entonces dice, por tanto, por todo esto que estamos escuchando, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y de repente se nos viene el pecado original. ¿Cuál pecado original? ¿Cuál pecado original? ¿Sí? Ni sabemos, por ahí estamos diciendo que el pecado original. No, dice aquí otra vez, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cuál fue el pecado? Lo dice, ¿cómo? Se confundieron las voces, perdón. Dice en el versículo 19 que estamos estudiando, porque así como por la desobediencia de un hombre, ajá, y si eso fue lo que dijeron, le atinaron. Digo, no, los cielos saben, ¿sí? Por la desobediencia, ¿ok? Por el pecado de un hombre entró, el pecado entró en el mundo, pero entró al mundo por el pecado de un hombre, la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. ¿Sí? Y tenemos que considerar esto, ¿por qué? Porque muchas veces pensamos que es el pecado lo que se nos traspasa, pero realmente es la consecuencia del pecado lo que quedó presente aquí, porque pecado cada quien lo tiene. Cada quien se vuelve un pecador delante de los ojos de Dios porque Él es santo. No necesitamos el pecado de Adán, porque con nuestros propios tenemos. Sí, a veces decimos que es solamente el pecado original. No, no hay pecado original. Realmente el pecado principal o pecado primero, más bien por decirlo de alguna manera, fue Él. Y dice, ahí donde que entró la desobediencia en el mundo, entró el pecado y entró la muerte. Y de ahí entonces sí, el corazón del hombre se endureció, el corazón del hombre se entenebreció y comienza a buscar lo negativo, comienza a buscar lo que va en contra de Dios, y ahí es donde en verdad cada uno dice la mitad de ese versículo en adelante, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Estamos en Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante, ahí vamos a estar estudiando este día. Vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo. Entonces, vemos nuevamente, ¿qué sucedió en aquel día? Bueno, Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7, aquí están atrás. ¿Qué pasó? Habían sido creados Adán y Eva, todos conocemos más o menos ya la historia, ¿no? Y de repente un día muy tranquilo, dice del versículo 1 de Génesis 3, llega la serpiente y la serpiente era astuta. Y nosotros creemos que somos más listos que Satanás. Bueno, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no pasa nada, ¿sí? Que tienes, poquito, ni te van a ver, es más, ni te conocen en esta colonia, ¿verdad? Ajá. Entonces, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bien tentador el asunto, ¿no? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué hizo? Tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió a sí mismo, así como ella, perdón. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y así comenzó toda nuestra triste historia, diríamos. Déjenme relatarles esta triste historia, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el punto? Dice el versículo 19, por la desobediencia.
¿sí? No es porque se lo comieron, es por la desobediencia. A veces creemos, de hecho a veces los niños cuando los reprendemos, creen que es a veces porque rompieron o algo, y es más bien porque quisimos evitarles un problema, un daño, una lesión, y hicieron lo que no tenían que hacer. Bueno, tenemos que corregirles para que lo recuerden y no ponerlos en riesgo después, ¿no? Entonces, ahí fue donde todo comenzó, y volvemos nuevamente al versículo que estábamos viendo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, digo, si fue la mujer, bueno, Adán, responsable Adán, ¿sí? Uy, era bien machista, entonces también tenía que ser Eva. Bueno, ¿quieren cargar con esa responsabilidad? El pecado entró al mundo por una mujer, y bueno, entró por un hombre. Orden de Dios, no orden nuestro. Realmente somos responsables de muchas cosas, aunque podamos hacer y pecar igual. ¿Sí? No somos responsables de muchas condiciones nosotros delante del Señor. Es un peso grande, pero realmente en la gracia, que es lo que estamos viendo, en la gracia, ese peso lo relajamos en Jesucristo y Él nos cubre en cuanto a nuestra incompetencia, ¿no? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y el pecado, y el pecado, la muerte, consecuencia de lo que hicieron, ¿qué sucedió? La advertencia estaba, ¿qué dijo Eva? No le tocaréis para que no muráis. Ajá. ¿Y murieron? Espiritualmente murieron y físicamente murieron. Recuerda esto, fíjate lo que le llama a Dios muerte. La verdadera muerte, o la muerte que interesa a Él que no suceda en nosotros, es la separación con Él. Esa es la muerte real para Él, porque vamos a estar apartados de Él para siempre y no vamos a ver manera de reconciliarnos con Él ya, que ya todo va a haber acabado si es que nosotros morimos sin Cristo, ¿sí? Él lo que le interesa es precisamente esa reconciliación nuevamente en Cristo de nuestra alma, en nuestro corazón, de que podamos estar eternamente con Él, porque Él nos dio vida, y no vida aquí solamente, sino una vida eterna, ¿sí? Y ellos murieron porque cortaron precisamente la comunicación, no, pero sí el lazo de obediencia. ¿Qué sucedió? Recuerda lo que dice al final: cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y escuché un pastor recientemente, creo que se los comenté aquí, que dice, pero ¿sabes qué? Las hojas se secaban y se caían, y tenías que volver nuevamente a coser hojas, y se secaban y se caían. Cuando llegó Dios a arreglar todo el asunto, ¿qué sucedió? ¿Qué hizo? Le puso pieles. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Matar a un animal, derramar sangre. Y ahí es donde dice, sin derramamiento de sangre, ¿qué sucede? El pecado era evidente. Se cubría con algo y al rato se caía. Pecado siempre es así, ¿eh? Tarde que temprano se sabe. Se caía. Bueno, muerte de un animal, se cubren y esto ya no se cae. Ya está cubierto. Pero murió un animal, se derramó la sangre. Y de ahí se establece la relación, comunión con Dios a través de un sacrificio, ¿sí? Pago por pecado, de reconciliación, pago por demás cosas, para estar bien. ¿Qué sucedió con Jesucristo? El último sacrificio, el sacrificio suficiente para todos, derramamiento de sangre, porque de otra manera no hay remisión de pecados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué pecó Adán? No, por cuanto todos pecamos. No podemos quitarnos esa carga. Nosotros no nos la podemos quitar. Jesucristo nos la quita, pero tenemos que decir, sí, pecamos. 13, pues había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No sé si a ustedes les ha pasado, pero es muy común. Te encuentras gente que Dios ni en cuenta, jamás, ni quieren saber, lejísimos de Dios,
Y les quieres dar la Biblia y les quieres decir, estás haciendo mal porque eres un pecador. Sí, está bien, qué bueno. ¿Por qué? Porque ellos no conocen esto. No entienden el sacrificio de Jesús, no saben. Murió por todos, pero no lo conocen. ¿Sí? Pero hay pecado, sí, porque antes de Abraham, cuando se formó el primer pacto con Abraham, es más, antes del pacto con Abraham, Abraham fue justificado por la fe, pero antes ya había pecado. Y era el mundo entero, estaba haciendo lo que querían, no buscando a Dios, hasta que una persona, Dios le habla y le dice, Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela. ¿Y qué hace Abraham? Recoge sus cositas, recoge su familia y vámonos a buscar donde me dice esa voz, ese Dios, Jehová, que tengo que estar, ¿no? Y se manifiesta Jehová y comienza, pero antes ya había pecado. Antes de las tablas de la ley ya había pecado. Antes de todo el Éxodo y todo Levíticos ya había pecado. Por decirlo de alguna manera. ¿Sí? No estaba legislado. Cuando viene la ley delante de los hombres, se dan cuenta, digo, caray, todo esto no debemos de hacer. Pues todo eso hacíamos, porque ¿sabes qué? La ley se escribe por cosas que suceden, no por cosas que se inventan. Y Dios escribió, ¿recuerdan ustedes cuántos mandamientos les dije que había? 900 y tantos, 930 y tantos mandamientos, desde Éxodo hasta Levíticos. ¿De cuántos conocen? Pues si acaso 10, ¿no? O tal vez un poquito más, ¿no? Ok. Pero esto es la ley precisamente que nos muestra nuestra condición delante de Dios. Porque ese, recuerdan ustedes que es el ayo, es aquel que nos guía a mostrarnos quiénes somos delante de Dios. Pero la ley en Cristo, Él nos cubre porque Él cumplió la ley. Nosotros no la podemos cumplir. Él la cumplió. Entonces dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y otra vez, como varias veces les he dicho, ¿verdad? Porque la pregunta la recibimos casi todos. Y los de la India, los de la isla aquella que acaban de descubrir que tiene una comunidad de 300 personas, ¿a dónde se van a ir si no han escuchado de Jesucristo? Pues yo no sé, pero recuerda que si te preguntas así, pero yo sí sé a dónde te vas a ir tú, si no recibes a Jesucristo en este momento, ¿no? Eso es diferente. ¿Por qué? Porque dice, sí hay pecado, pero no hay ley. ¿Cómo los va a juzgar Dios a ellos? Créeme, ese es su tema. Él es justo, justo. No va a transgredir su ley, no va a transgredir lo que ha hecho y lo que ha sucedido en el mundo para con esas personas. Pero con nosotros que hemos escuchado de Jesucristo, sí. En la semana me decía alguien, ¿y qué tal si hubieran venido los chinos y ellos nos hubieran conquistado y entonces ahorita todos fuéramos budistas? Pero no fue así. Y no fueron los conquistadores, finalmente Dios permitiendo que su evangelio, que su palabra llegara de cualquier manera a lugares donde es necesaria recibirla. ¿Por qué? Porque todos somos reos de muerte eterna. Dice, sin Cristo. En Cristo ya la libramos. Sí, pero sí estamos en Cristo. Lo dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 56 y 57. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, ¿cuál es? La ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es el poder del pecado? Porque la ley te hace evidente todas tus fallas, todos tus... todo aquello que te aparta del Señor. 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Recuerdas qué significa pecado?
¿Perdón? Fallar en el blanco. ¿Sí? Está Dios, sus disposiciones, y dice, aquí tienes que apuntar, ¿no? Y yo me voy así, yo me voy así. Dice, estás pecando, estás fallando a donde tienes que apuntar, no estás llegando a donde debes de llegar. Ese es pecado. Y obviamente que si yo pretendo, no sé, llegar a Guadalajara y tomo la ruta a San Luis y termino en Torreón, nunca llegué a Guadalajara, ¿quién se perdió? ¿Sí? Tengo que volver a la ruta. Pero, dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Sí? Pero, si recuerdas el primer y grande mandamiento, y es bueno tenerlo presente siempre. ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y te diría, o te preguntaría como siempre, ¿lo amas sobre todas las cosas? Sí, y es evidente en toda tu vida porque tú mismo te puedes dar cuenta, o sea, el filtro lo puedes poner tú mismo, ¿sí? ¿Qué hago con esta situación? Con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, con mi esposa, si eres hombre, obviamente, no porque lo estoy diciendo, ¿sí? Con mi jefe, con los empleados, ¿con qué hago en estas situaciones? ¿Sí? Consulto al Señor, pido discernimiento y sabiduría, decisión diaria que voy a tomar. O es así como alguien que escuché alguna vez, y no digo porque anda por ahí, es mi hija, ¿sí? ¿Ya le preguntaste a Dios? No, porque ya sé qué me va a decir. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Ya sabemos qué nos va a decir Dios, por eso no le preguntamos. ¿No es eso algo así como engañarnos a nosotros mismos? Bien. ¿Qué escucho? ¿Qué veo? ¿Qué hago? ¿Sigo la corriente de este mundo? ¿O de verdad estoy buscando ser renovado en el entendimiento? Pues recuerda, lo vimos alguna vez, ser renovado en el entendimiento es como hacerte reset de fábrica, te lleva otra vez a la Biblia, dice, esto es muy antiguo. No, esto es la verdad. ¿Sí? Esto es lo que debes de vivir, esto es lo que debes de considerar. Pero ¿qué haces? ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? Todo lo hacen. Sí, es más, he visto tantos cristianos que lo hacen, la forma de hablar, pero algunos saben, reanudé mi actividad como médico desde hace 2 semanas y en el grupo de médicos con los que me encuentro, pues la mayoría son recién egresados. Y escuchas la forma de hablar y demás, y dices, bueno, no son creyentes, y de repente te das cuenta que sí hay un creyente por ahí, que hay otro creyente y que son, espero que no me estén viendo, creo que todavía no, así que pero son los que crean que tienen florecitas, no, la boca es más floridas, ¿sí? Las actitudes menos cristianas, y son los que dicen ser cristianos. Y lo dijeron cuando dijeron, oye, estás como pastor en el WhatsApp, es que soy pastor. Ah, yo también soy creyente, ¿no? Dice, ¿en serio? ¿En serio? ¿De verdad? ¿En serio? Pero ahora nosotros, ¿qué estamos haciendo? Porque aquí estamos, y si ellos también ahorita están en alguna iglesia. ¿Qué hacemos cada día para dignificar el nombre del Señor? Yo pido y reclamo y declaro y ni siquiera las gracias le doy. De eso dice en Romanos capítulo 1, ¿recuerdan? No le glorificaron ni le dieron gracias. Así, no le glorificaron ni le dieron gracias. ¿Por qué razón? Y no, y puedo seguir pidiendo y reclamando y demás, y no son promesas que me haya dado. Realmente no hay promesas así en la Biblia. Hay promesas de aflicción, ¿sí? De estar con nosotros, de estar a nuestro lado aún en los valles de sombra de muerte. Hay promesas de que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, sí, pero no para destruir al mundo, sino las aflicciones de este mundo. ¿Sí? Poder
¿Para qué? Para hablar de tu Señor y darlo a conocer. No de, te voy a sanar ahorita. Si Dios quiere, sana. Si Dios no quiere, no sana. Créeme, hay gente con un corazón para Dios impresionante ahorita que está agonizando. Y conocemos una, y le está yendo mal. Y les voy a pedir que oremos por ella. Gaby, algunos de ustedes la conocen, está muy mal. Se puso ya mal. Está en León, en Guanajuato. Sí, la conocieron en el retiro de mujeres, algunas de las mujeres que fueron, y algunos otros ya las conocían desde antes. Está mal. Y vamos a orar, pero ¿saben qué está mal? Un dolor impresionante, un cáncer estadio 4 de varios, ya en pulmones, ya en huesos, ya en hígado, ya por todos lados, tiene 32 o 34 años. Y la escuchas y sigue confiando en Dios. Sí, sigue confiando en Dios y dice, ¿me va a levantar de aquí o me va a levantar allá? Pero me va a levantar. ¿Sí? Y esa es la fe, o sea, puede levantar aquí, sí, pero allá es un hecho que me va a levantar, ¿sí? Es una realidad que me va a levantar. Y allá no va a haber dolor, no va a haber llanto, nada de eso. Oren por ella, por favor, porque sí está pasando mal tiempo y lo acaban de dejar a su esposo como el pastor del Calvary Chapel, Guanajuato, y todo esto es pesado para ellos. Igual es una trata de aguantar hasta que se sane. Si Dios no la quiere sanar, no la va a sanar, sino que dé testimonio a través de su vida de quién es su Señor y que mayor es el que está en ella que el que está en el mundo. A pesar de eso, sigue estando ahí Dios, ¿o no? Así es Dios, ¿sí? Así es. Pero ¿cómo manifestamos a este Dios en nuestro día a día? Porque les digo, es triste ver y darse cuenta, y todo lo podemos ver, ¿no? Hasta nosotros mismos, bueno, ¿por qué no le dije? Dios te bendiga, Dios tiene la solución, Dios, acércate a Dios y ahí puede que encuentres un consuelo y demás. O si así no quieres asegurarse, no se lo asegures, pero ¿por qué? Al contrario, nos vemos por el otro lado. Espero que a ninguno de aquí les pase eso, ¿no? Pero cuando vean algo así, oren por esos hermanos. Porque igual no puedo decir, no son hermanos, no, sí, pero aún no han entendido, aún se avergüenzan y en un momento dado Dios les va a confrontar, les va a decir, yo te salvé y te restauré y te di vida eterna. No te avergüences de tu Señor, ¿no? Así es. Dice en Isaías 58, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y tenemos una actitud bien positiva, que a veces queremos pensar que, entonces tiene muchas bendiciones para mi vida. No, siempre que esté Dios a un lado de ti, estás bendecido. Ya de que te vaya a dar muchas de esas cosas que dicen, no, pues es que es más amplio su pensamiento. Nosotros vemos de aquí a la pared porque no alcanzamos a ver más allá, Él ve al infinito. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Ahí es donde están sus pensamientos. Dice, no, nosotros quiere decir, no podemos detener las intenciones de Dios. Dios tiene sus intenciones y nosotros debemos recibirlas con contentamiento, con gozo, ¿sí? Entendiendo que Él es Rey. 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos, ¿qué? La gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿De quién? De Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Recuerdan cuando vimos en el capítulo 3 acerca de que Pablo decía que pues entonces pecaremos? ¿Para qué? Para que la gracia abunde, porque es que la gracia de Dios se manifiesta en el pecado, ¿no? Entonces,
si yo soy malo y creo en Jesús y Él me hace bueno, pues si me hago más malo, pues se manifiesta más poderosamente en mí. Dice, entonces pecaremos para que la gracia abunde. Dice, ¿qué contesta Pablo mismo? De ninguna manera, porque eso ya es descaro total de nosotros, ¿sí? Eso ya es un descaro pleno de nosotros. Una vez que hemos conocido del Señor, dice en Hebreos capítulo 11, capítulo 10, tengamos cuidado de no pisotear la sangre del pacto, la sangre de Jesús. Y si yo he entendido el sacrificio único suficiente del Hijo de Dios por mí, si sigo pecando deliberadamente, estoy pisoteando su sangre. Y pregunta antes, ¿cuánto más castigo merecerá alguien así si antes se castigue por cualquier cosa, mataban o apedreaban al transgresor? Dice, ¿cuánto más crees que merezcas? Digo, ok, es cierto, yo creo quién es Jesucristo, yo sé quién es Jesucristo, yo sé lo que hizo por mí. ¿Qué hago, Señor? Lo platicamos cada semana. Le dijo a aquella mujer, vete y no peques más. Le dice en Efesios capítulo 4, el que hurtaba, no hurte más, al contrario, trabaje para dar a los necesitados, ¿no? O sea, cambia de vida, cambia de intención, cambia de situación, cambia el camino, vuelve a Dios, ¿sí? Es lo que dice. Entonces, por la transgresión de aquel uno murieron muchos, sí, porque entró el pecado y entró la muerte. No fue como el pecado original, sino fue como la condición de desobediencia, la condición de estar en contra de Dios, la condición de no reconocerla, y lo describe muy bien en el capítulo 1 de Romanos. ¿Recuerdan ustedes? Dice el versículo 18 otra vez, y estos versículos es muy bueno, es muy conveniente tenerlos presentes, porque cuando lo vimos, dijimos que es la condición nuestra de sin Cristo, de todos nosotros. En algún punto entramos, encajamos nosotros, ¿sí? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. En la semana me dicen, yo no creo en nada de esas cosas. Yo sí creo en una energía, en algo, en un ser, algo que de lo que procedió todo, pero no creo de nombres, ni religiones, ni nada de esas cosas. Bueno, no se trata de contender, se trata de que Dios vaya abriendo puertas, ¿no? Entonces, bueno, yo tampoco creía. Y es verdad, yo tampoco creía. Ah, ¿no eres cristiano de cuna? No hay cristianos de cuna, pero no. O sea, es que eso dice, es que yo soy cristiano de cuna. ¿Cómo es? Te bautizaron en el nombre de la cuna, luego así, ¿verdad? Cristiano de cuna. No hay cristianos de cuna, porque el cristiano tiene que declarar con su boca que Jesús es ¿quién? El Señor. Que Dios lo resucitó de los muertos, ¿sí? Necesita declarar con su boca el creyente que Jesucristo es el Señor. Y creerlo en su corazón. Por eso no hay cristianos de cuna. A menos que sean como estos niñitos que están saliendo últimamente, que estudian 2 carreras a los 7 años, y no inventen, puede ser que sí. Pero solamente que al año lo hubiera declarado, ¿no? No hay cristianos de cuna. No soy cristiano de cuna. Yo conocí a Jesucristo ya de más de 30 años. Que me dicen que, oye, pareces como de 33, ya, wow, de 48 años. Digo, no tengo 48 años. ¿Sí? Y y 3/4 partes de mi vida, o 2/3 partes, no creía yo en nada de eso. ¿Sí? Yo también creí por fe. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas
hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, ¿qué pasó? Se hicieron necios. Necios para recibir la verdadera sabiduría. El necio no quiere escuchar, reprenda al necio y te acarrearás afrenta. ¿Recuerdas? Quieres corregir a alguien necio y te echas encima un alacrán, por lo general. Pero el sabio lo corriges y será más sabio. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a una mente, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Síganle. ¿Quién pierde? El ser humano. Dios no pierde. ¿Y saben qué? Van a decir, ay, qué inocente. Pero no me había dado cuenta qué tan común o qué tan natural se toma ya todo lo que Dios dice es abominación, hasta que no sales y estás constantemente día tras día con la gente y te das cuenta que las personas, por eso los debates en el internet, en la televisión y de donde sea, se paran y quieren sostener que todo está bien y todo es normal y que será esto y será aquello, es cuestión de cada quien. Sí, yo no me meto en el tema de que hagas con tu vida lo que quieras, ¿no? El problema es que de todos modos tenemos que sostener que si tú crees en Dios, Dios no te va a recibir allá. No es condenar el pecado, sino mostrarle la gracia y de recordarles, sigue siendo pecado, aunque no lo consideres, aunque me consideres un, ¿cuál es la palabra? Xenófobo, o machista, o como me consideres. No importa, de todos modos sigue siendo pecado. Yo puedo tratarte con toda honra, yo puedo respetarte plenamente en lo que piensas, en lo que haces, pero al final de todos modos vas a terminar en el infierno. ¿Sí? No va a cambiar el destino. ¿Cómo lo cambiamos esto? Si Dios lo dice y una vez que Él ha dicho algo, las cosas no cambian, así como es solamente a través de Jesucristo que podemos estar con Él, las cosas no van a cambiar, pero es tan común que es como cuando tengo un tío que se encajó, estando en el ejército en Estados Unidos, algo se le clavó en el brazo y nunca se lo quitó. Y después de 35 años, lo ves, tiene un absceso, y él sabe de qué fue, y le recuerda sobre todo cuando se lo toca, cuando se golpea, le duele muchísimo. Pero nunca se lo quitó, se acostumbró a vivir con él. Hace un mes o 2 meses, algo así, una herida ya cerrada, pero algo así, igual que lo que le mencionaba, en esta parte, una joven se sacó un vidrio que por miedo no había querido ir a que se lo quitaran, se sacó un vidrio que ya se había acostumbrado a traerlo ahí, pero les digo, les recuerda, cada vez que había algún golpe, les recuerda el dolor. Pero nos acostumbramos a vivir con las cosas que no son parte de nosotros y ya como cristianos no son de Dios, pero lo vemos bien natural.
obviamente que por lo menos yo voy a la iglesia. Vean nada más cómo están de perdidos. No, pues yo por lo menos voy a la iglesia, no importa que hable como hable, que vea lo que vea, que haga lo que haga, que diga lo que diga, y que me tome lo que me tome, y que haga lo que yo quiera hacer, pero voy a la iglesia y digo que soy cristiano. No, cuidado. Porque de verdad que ya la conciencia de todos nosotros se está endureciendo porque estamos viendo tan de cerca el roce diario con lo que Dios aborrece o afrenta a Dios, que lo estamos viendo como común, como no tan malo, ¿sí? Y dice, los entregó una mente reprobada. Y Romanos 12 va a llegar el momento en que lleguemos ahí y dice, tienes que renovar esa mente. Tienes que volver a los principios de Dios. No te puedes quedar ahí, no te conviene quedarte ahí. Dice en Santiago capítulo 3, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, dice, pero ofendiere en un punto, ¿qué sucede? Se hace culpable de todo. O sea, no necesitas fallar en 800 mandamientos y haber cumplido 120 para decir, entonces sí, Dios no me puede recibir. No, necesitas buscar a Jesucristo y refugiarte en Él. Y obviamente Él te va a llevar a la transformación de tu vida. Él va a guiar tus pasos, tu Espíritu Santo va a estar reposando en ti. Y reposando no quiere decir dentro, no quiere decir descansando, ¿sí? Él está activo, Él se está guiando, te está hablando, te está llevando por los caminos que debes de ir, que debemos de ir. Y dice el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, esa es la consecuencia, es la peor consecuencia, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Abundancia. Jesús murió por nosotros, pero Jesús es Dios, la sangre que se derramó, es de un valor incalculable y tiene el poder para salvarnos a todos, no solamente a los que estamos dentro de una iglesia, a todos, pero solamente que tienes que creer en Él. Tienes que creer y poner tu vida en sus manos, poner la vida en sus manos, y Él nos va a guiar cada día. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 a 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Qué es esto? Primicias de los que durmieron es hecho, el primero. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, ¿qué sucede? También en Cristo todos serán vivificados. Pero recuerda, cuando veas Romanos, Corintios, Filipenses, Colosenses, Efesios, Hebreos, son escritas a la iglesia, no a la ciudad, a la iglesia. Entonces, de la iglesia parte, es para la iglesia esta instrucción y de ahí tiene que partir la predicación para los que no lo conocen, es Jesucristo murió por ti y una vez que vienen a Cristo esto es lo que Jesucristo hizo por ti. Y esto es lo que Jesús te manda y esto es lo que Dios quiere de tu vida. ¿Sí? No son mandamientos, dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ama a Dios, ama a tu prójimo. En eso se cumple toda la ley. 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Lo recuerdan? La vez anterior, si acaso llegara uno a morir por el justo, sí, una persona por una persona, pero Jesucristo murió por todos, ¿sí? Por todos, así como entró la muerte por Adán y ahí todos salimos perjudicados,
¿Por qué? Porque no había transgresión, no había ley, pero una vez que sucedió esto ya se aplicó. Bueno, en Jesucristo todos somos constituidos justos. Y 20, y aquí está como el versículo central de este capítulo, ¿no? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Obviamente que la ley no produce el pecado, ¿no? Sino para que se vea la intensidad real de la desobediencia contra Dios. O sea, el que, ahora sí diríamos aquí, quiere estar libre, el que diga estar libre de pecado, que lea esto, vea su vida, a ver quién puede levantar la primera piedra. Si nadie podemos, todos somos pecadores. La ley se introdujo y nos hizo ver qué tan mal está nuestra relación con Dios en cuanto a honrarle. No, sí, Señor, te voy a dar esto, voy a hacer esto, me voy a portar así, sino honrarle. ¿Quién es Él? Él es mi Salvador, en Jesucristo Él me salvó. ¿Cómo respondo a eso? ¿Sí? ¿Cómo respondo a eso? Respondo buscando caminar con Él, honrándole en lo que hago cada día, en lo que hablo, en lo que pienso. ¿Cómo están mis pensamientos? ¿Cuáles son mis intenciones? Les hice las preguntas hace unos momentos. Dice, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y ahí podríamos platicar horas. ¿Por qué? Esto es lo único que quisiera que quedara en ustedes de esto. No hay nada que podamos hacer tan malo, por más malo que fuera, si fuéramos unos genocidas como ha habido, tipo Hitler, Mussolini o muchos más, así fuéramos de esa calaño, de ese tamaño de mentes perversas, la gracia de Dios es mucho más amplia, grande y poderosa, porque es Jesucristo mismo. Él es Dios y dice, no hay pecado que no pueda ser perdonado. Oye, pero ¿cuántas veces pecó? ¿A cuántos mató? No hay pecado que no pueda ser perdonado. Esa es la gracia. Esa es la verdadera gracia, que nadie puede quedar condenado delante de Él si ha puesto su vida en Jesucristo. Nadie. ¿Sí? Nadie puede ser condenado por Él si ha creído en Jesucristo y busca caminar en fe con Él. Hasta el último día, el que persevere será salvo. ¿Sí? 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 13 al 16. Habiendo yo sido antes blasfemo. ¿Quién habla? Pablo. Dice, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y ahí vamos formados todos. Él está al principio, pero ahí vamos formados todos, ¿sí? Pero él lo ve así, Pablo. Pero ¿cómo lo vio el ladrón en la cruz? Reconoció, él no ha hecho nada. Yo sí, él no. Acuérdate de mí, ¿no? ¿Qué tanto oró? Un corazón dispuesto. Y Dios le perdonó. Sí. La gracia de Dios, solamente con decir Jesucristo, recuerda, con decir Jesucristo ya, la gracia de Dios sobreabundó. No hay nada que eso no pueda cubrir. Pero tenemos que creer. O sea, muchos caminan creyendo que ser cristiano es solamente haber hecho una oración, lo hemos platicado muchas veces, pero no, es creer y caminar en fe cada día. De esa manera. Pero dice el versículo 16 de 1 Timoteo, por esto fui recibido en misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él
para vida eterna. Fue perseguido, apedreado, estuvo enfermo. 3 veces le he pedido al Señor que me quite esto y dice, bástate mi gracia. ¿A quién de nosotros le basta la gracia de Dios en todo? No podemos levantar la mano, realmente no. Y deberíamos poderla levantar. A mí me basta su gracia, no importa que no tenga para la renta mañana, no importa que me falte esto, no importa que la familia esté así. A mí me basta su gracia, porque eso es lo que me salvó. Su gracia, ¿sí o no? Eso es lo que nos salvó, pero bástate mi gracia, dice, para creer en Él para vida eterna. Para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia, para terminar volviendo a Romanos capítulo 5, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Siendo justificados gratuitamente por la gracia. ¿Recuerdan esto? En el versículo 24 del capítulo 3, dice, dice Pablo, nuevamente, así también dice, la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Y nos vamos otra vez a ese capítulo, siendo justificados gratuitamente, gratis. No pudimos ni podemos hacer nada para recibir la gracia. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús pagó por nosotros. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Cada día, pero nos lleva a ser hacedores, a recordar. Es tanto, tan intenso lo que se tiene que vivir como cristiano. ¿Sabes qué? En estos tiempos sí, siempre lo ha sido. En los tiempos de la persecución, imagínate, para que pudieran soportar el que llegaran a ellos, los llevaran presos, les dijeran, nada más, niega a Jesucristo, ya con eso te vas. No puedo. Leones, empalados, azotados o apedreados, por no poder decir, no sabes que no creo en Jesús. ¿Cuántos sí, no? ¿Cuántos sí negaron a Jesús? Tomaron la puerta amplia, la puerta ancha, pero ¿cuántos se quedaron en la angosta? La ancha lleva a la perdición, dice, que pierda su vida por causa de mí, ¿qué va a suceder? Dijo Jesús, la salvará. Pero, dice, pero Él murió por nosotros y somos justificados por Él y su gracia nos cubre. Tengamos presente eso para poder compartir a la gente. No me avergüenzo del Evangelio, de verdad no me avergüenzo porque entiendo que me salvó de estar apartado de Él, de recibir toda su ira, de morir eternamente y me ha dado vida eterna para descansar en Él. Desde hoy. No importa que las cosas no sean como yo quiero, son como Él quiere, ¿o no? Puedo orar para que, decirle, Señor, si en tu gracia, si en tu misericordia está que estas cosas sucedan, sí, se vale, todo se vale. Pero recuerda que Él sabe mejor lo que quiere para ti, para cada uno de nosotros. Y a mí me quedó en la cabeza mucho tiempo, bástate mi gracia. Señor, quítame esto, quítame aquello, cámbiame esto. Bástate mi gracia. Hay que trabajar esto, aprender a descansar en la gracia que tenemos en Jesucristo. Amén. Vamos a terminar en oración para